Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio número 2 de diciembre y hoy vamos a hablar de la duda metódica, ya profundizando en René Descartes. En el anterior episodio vimos a René Descartes y su trascendental influencia que tuvo en la filosofía moderna. Vimos cómo su obra y pensamiento marcaron un punto de inflexión en el desarrollo del conocimiento, su rechazo a las ideas medievales, hasta su establecimiento del sujeto pensante como base para todo conocimiento. Hoy, en cambio, profundizaremos en uno de los pilares fundamentales de la filosofía, que es la duda metódica. Como recordaremos, Descartes propuso un enfoque filosófico completamente nuevo al cuestionar todas las certezas establecidas en su época. Su famoso cogito ergo sum, pienso luego existo, se convierte en un punto de partida de un método que buscaba la verdad absoluta a través de la duda. Descartes buscó un fundamento seguro para el conocimiento, una base inquebrantable que pudiera resistir la incertidumbre y las falacias de los sentimientos. En segunda parte nos enfocaremos en el método de la duda metódica, que es el proceso que Descartes utilizó para llegar a la certeza indudable de la existencia del sujeto pensante y a partir de ahí se construye un conocimiento ya confiable. A partir de la certeza se construye todo este conocimiento confiable que sería la ciencia. Entonces la duda metódica es una herramienta clave en la obra de Descartes y se trata de un proceso sistemático de dudar de todo aquello que no sea absolutamente cierto. Descartes lo utilizó como un método para alcanzar la certeza, eliminando todo conocimiento que no resistiera el riguroso examen de la duda. En su obra El discurso del método de 1637, Descartes describe cómo aplicó este método para despojarse de creencias y prejuicios no verificados, dejando solo aquellos que pudieran ser indudablemente ciertos. Descartes comienza por cuestionar la fiabilidad de los sentidos. Sabemos que nuestros sentidos a veces nos engañan, como como soñamos, cuando vemos ilusiones ópticas. Entonces, si los sentidos pueden fallar, entonces no podemos confiar en ellos para obtener el conocimiento verdadero. Y esto evidentemente choca mucho a los empiristas de su época, y a los posteriores como David Hume lo van a cuestionar también. Cuando duda del mundo exterior, lleva la duda a un siguiente paso, más allá, cuestionando incluso la existencia del mundo físico. ¿Cómo podemos estar seguros de que el mundo que percibimos realmente existe y no es una ilusión o un sueño? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? No hay seguridad en eso. Entonces se pone a dudar y llega a esta conclusión. Después nos presenta la hipótesis del genio maligno. Descartes imagina un escenario radical en el que un ser engañoso, un genio maligno, podría estar manipulando sus pensamientos y percepciones, creando una falsa realidad. Y esta hipótesis extrema permite que Descartes llegue a la conclusión de que nada es seguro, salvo la propia existencia del pensamiento, que lo está cuestionando. Esa es la única certeza que podemos tener. Y finalmente menciona cogito ergo sum. Después de dudar de todo, llega a la conclusión o la certeza fundamental de que él mismo existe como pensante. La única cosa que no puede dudar es que al dudar está pensando, está pensando en dudar, pero por lo tanto existe. Y el acto de dudar implica la existencia del sujeto que duda, lo que le da una certeza indiscutible sobre su propia existencia. Y este proceso de la duda radical no es un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a un conocimiento más seguro y fiable, y Descartes utiliza la duda para despejar las creencias falsas y llegar a lo que es verdaderamente cierto, la existencia del sujeto pensante. A partir de ahí, la reconstrucción del conocimiento sobre bases más firmes. Bien, ahora vamos a hablar de la duda metódica como herramienta filosófica, ¿no? Porque ya fue una herramienta para la ciencia, para el conocimiento de lo que debemos partir, pero ahora la herramienta filosófica es algo delicado, dado que en lugar de aceptar las creencias establecidas o ideas heredadas, estas tienen que ser cuestionadas.
y para hasta qué punto van a ser cuestionadas, ¿no? Y Descartes propone un proceso sistemático de duda radical para despojarse de todo lo que no sea absolutamente seguro. Y como vimos, Descartes duda hasta del mundo físico, hasta del mismo, hasta del cuerpo, y así llega a una base sólida sobre la que construir el conocimiento verdadero. Y esta herramienta no tiene como objetivo perpetuar la duda como un estilo de vida, sino por el contrario, despejar las incertidumbres y alcanzar certezas irrefutables. Bien, ahora vamos a ver las herramientas a más detalle la duda metódica, ¿no? Bueno, ya sabemos el propósito de la duda metódica, que es encontrar algo seguro y verdadero, y es necesario para esto destacar todas las creencias que sean susceptibles de duda. Y este enfoque radical tiene como objetivo reducir el conocimiento a una base inquebrantable, eliminando todo aquello que no pueda resistir un examen de duda exhaustivo. Lo siguiente es la duda de los sentidos, ¿no? El primer paso para esta duda de Descartes es poner en duda la fiabilidad de los sentidos. Los sentidos como la vista, el oído y el tacto pueden ser engañosas y podemos tener ilusiones ópticas o soñar y experimentar sensaciones que no corresponden a la realidad. Bueno, como vimos, Descartes tuvo estos sueños lúcidos. Creo que alguna vez en la vida todos han tenido alguno de estos sueños. Entonces es aceptable dudar incluso de la realidad y que este sea un sueño que no nos damos cuenta. Entonces, si los sentidos pueden fallar, no podemos confiar plenamente en ellos como fuente de conocimiento verdadero. Y esto es lo que molesta a los empiristas. Por ejemplo, una persona podría soñar que está volando, pero al despertar sabe que eso no es real. Descartes aplica este tipo de razonamiento para dudar de la veracidad de las percepciones sensoriales, sugiriendo que si los sentidos pueden ser engañados en ocasiones, no podemos basar nuestro conocimiento sobre ellos de manera confiable. Después, duda del mundo. Descartes llega a la duda del mundo, cuestionándole incluso la existencia del mundo externo. Si los sentidos pueden ser engañados, se pregunta, ¿cómo podemos estar seguros de que el mundo que percibimos realmente existe? Y esta duda se extiende incluso a los objetos materiales y al espacio físico en el que nos movemos. Descartes se pregunta si tal vez todo lo que experimentamos es una construcción de nuestra mente y no una realidad objetiva. Llevar esta duda al extremo supone la hipótesis de un genio maligno. Según esta hipótesis, un ser omnipotente y engañoso podría estar manipulando nuestras percepciones y creando una falsa realidad que experimentamos como si fuera verdadera. Y este genio maligno podría estar haciendo que creamos que el mundo existe, cuando en realidad todo podría ser una ilusión. Y al final llega a la conclusión de que pienso luego existo, cogito ergo sum, donde duda de todo lo que puede ser cuestionado, pero llega a la certeza de que la existencia de su propio pensamiento de duda, si está dudando, no puede ser engañado, no puede ser falso. Entonces, necesariamente está pensando, y si está pensando, entonces existe, y esta es la famosa conclusión, pienso luego existo. A partir de este punto, Descartes tiene una certeza inquebrantable sobre su propia existencia como sujeto pensante, y la duda metódica, como por lo tanto, conduce a una certeza absoluta sobre el acto de pensar. Aunque todo lo demás pueda ser incierto, el hecho de que él mismo duda implica que existe como pensante, y esa es la primera piedra angular del conocimiento que no puede ser puesta en duda. Y después de la duda metódica, después de llegar a esta certeza, se tiene que reconstruir el conocimiento. Y la duda metódica no tiene como fin permanecer en la duda, sino usarla como herramienta para llegar a una base sólida y confiable y de ahí construir el conocimiento. Descartes busca demostrar la existencia de Dios, la fiabilidad de los principios matemáticos y finalmente la existencia del mundo externo, utilizando la razón como herramienta fiable. Puede comenzar a reconstruir el conocimiento sobre todo lo que ha dudado y entonces marca el comienzo de una nueva era de la filosofía caracterizada por la autonomía de la razón y la búsqueda de certeza a través del pensamiento racional. Y este método influyó enormemente en el desarrollo de la filosofía moderna, estableciendo una epistemología basada en la duda sistemática y en la capacidad de la mente humana para llegar a la verdad. La duda metódica también es un precursor del escepticismo moderno y tuvo un impacto significativo en pensadores como
como Immanuel Kant, que también cuestiona las formas en que llegamos a conocer la realidad, ¿no? Se pone a cuestionar cómo nosotros conocemos la realidad, y él menciona que existen a priori, y es mucho más, dice lo mismo que Descartes, pero con otro lenguaje, con otro fundamento filosófico. Y agarra las categorías, el esquematismo y demás. Pero igual se propone decir lo que dice eh, Descartes. Bien, vamos a pasar ahora a cómo utiliza entonces la duda para llegar a la certeza. Entonces comienza con el rechazo de todas las creencias que pueden ponerse en duda. Y el objetivo de Descartes no es simplemente dudar por dudar, sino limpiar la mente de cualquier creencia que no sea absolutamente segura. Descartes se da cuenta de que las creencias heredadas y basadas en los sentidos no son confiables, ya que los sentidos pueden engañarnos. La duda es una forma de deshacerse de toda base de conocimiento incierta para llegar a una certeza más sólida. Entonces, nos dice que no podemos confiar plenamente en lo que percibimos a través de ellos, ya que nuestros sentidos a veces nos engañan. Por ejemplo, podemos tener ilusiones visuales o creer que estamos en un lugar cuando estamos soñando, y esta duda sobre los sentidos se extiende al mundo exterior en general. Si no podemos confiar en nuestros sentidos para juzgar el mundo que nos rodea, ¿cómo podremos entonces saber que el mundo existe realmente? Y aquí es donde Descartes introduce la hipótesis del genio maligno, la idea de que hay un ser todopoderoso que podría estar manipulando nuestras percepciones y haciéndonos creer que el mundo existe. Luego pasa a la afirmación de Cogito ergo sum, y esta famosa frase, pienso luego existo, viene después de darse cuenta de que el acto de dudar implica la existencia del pensamiento. El pensamiento es lo único que existe mientras tenga esta duda, ¿no?, de lo que no está dudando. Y esto es algo muy interesante porque hay una investigación donde se menciona que existe un tipo de conciencia en un pensamiento y otro pensamiento. Los pensamientos parece que son formas de la mente, pero estas formas de la mente son percibidas por alguien. Y no estas formas de la mente eres tú, como se podría interpretar, ¿no? Tu pensamiento eres tú, sino existe un observador que ve la forma del pensamiento. Y parece que eso se refiere a Descartes, la verdad. Y esto es algo muy interesante y muy curioso de cuestionar incluso, ¿no? Y tiene demasiada... Hay mucho trabajo que hacer, pienso yo. Bien. Con la certeza de su propia existencia, Descartes utiliza esta base sólida para reconstruir el conocimiento, ¿no? Si sabe con certeza que está pensando, puede comenzar a reconstruir el conocimiento sobre ese fundamento. Entonces Descartes busca una certeza más allá de sí mismo, y a partir de esta base establece que existe un Dios perfecto y benevolente. A partir de la existencia de Dios, Descartes deduce que Dios no podría engañarlo porque Dios es bueno, es perfecto y no es engañoso. Y las ideas claras y distintas surgen de la mente, de su mente, que surgen de su mente son ciertas. Y esto le permite establecer la fiabilidad de los sentidos y de las ciencias, ya que si las ideas claras y distintas son otorgadas por un Dios perfecto, pueden ser consideradas verdaderas. Y ahí justifica, ¿no? De esta forma que hemos llegado a dudar de todo, cuando tenemos ideas claras sobre las cosas, sobre el mundo, es porque Dios no me engañaría. Es un ser perfecto y no es un ser engañoso. Y eso quiere decir que sí existen las formas exteriores. Y esto hace, y es algo muy impresionante, ¿no? Porque ella hace dos cosas. Manifiesta que si el mundo es real, Dios es real, y que si Dios es perfecto, no podría engañarlo. Hace una doble afirmación de Dios para justificar la realidad como la conocemos nosotros, como real, en este sentido. Y para esto menciona las matemáticas y la física, porque recordemos en la introducción que Descartes era matemático y científico, no físico, donde una vez establecida la certeza de la existencia del pensamiento y la fiabilidad de las ideas claras y distintas, Descartes puede reconstruir el conocimiento matemático y científico.
Como las matemáticas están basadas en principios claros y distintos, Descartes considera que son indudables. El 2 en la realidad va a seguir siendo el 2 en sueño, va a seguir siendo el 2 en una ilusión y demás, porque es como la base fundamental para incluso la razón, ¿no? Entonces las leyes de la geometría y la aritmética, por ejemplo, se pueden conocer con certeza porque son el producto de la razón humana que está orientada hacia la verdad, dada la existencia de un Dios no engañoso. Además, la idea de que el mundo físico es una máquina regida por leyes matemáticas se deriva también de la certeza de que el conocimiento sobre el mundo puede alcanzarse mediante la razón y la ciencia. A través de la duda metódica, Descartes reconstruye un sistema de conocimientos que es mucho más seguro que las creencias basadas en las experiencias sensoriales. La razón y la ciencia hacen que sea el resultado de la duda metódica, como ya fundamento por leyes matemáticas y físicas que den realidad al mundo. No podemos dudar de eso. Pero aplicando la duda metódica, evidentemente. Entonces, vamos ahora a pasar como ejemplos prácticos de la duda metódica. Bien. Como primer paso hemos dudado de los sentidos y hemos incluido el sueño y las ilusiones, donde si en un sueño nos vemos a nosotros mismos caminando por la calle, estamos completamente convencidos de la realidad de esa situación. Sin embargo, al despertar sabemos que no era real, sino una construcción de nuestra mente. Y este fenómeno demuestra que nuestros sentidos pueden ser engañosos y por lo tanto no podemos confiar plenamente en ellos como fuente de conocimiento fiable. Descartes toma este tipo de ejemplos como base para cuestionar la percepción, cómo nuestra percepción nos engaña. Si los sentidos pueden fallar en este caso, entonces no es prudente confiar en ellos para obtener conocimiento seguro. Y esta duda inicial sienta las bases para su examen más profundo de la realidad y para deshacerse de todas las creencias que no sean absolutamente ciertas. Luego, se pone a dudar del mundo exterior y tiene la hipótesis de genio maligno. Por ejemplo, Descartes imagina a un genio maligno extremadamente poderoso que crea una ilusión perfecta a todo lo que percibe, todo lo que percibimos. Es una ilusión de este genio maligno, incluyendo el mundo físico, los objetos materiales y demás. Entonces el genio podría estar manipulando su mente para hacerle creer que las cosas existen cuando en realidad no existen. Un tipo de Matrix bien organizada, pero también metafísica, donde este escenario extremo permite a Descartes cuestionar incluso las percepciones más fundamentales sobre el mundo, la gravedad, el calor, el frío y demás. Y sí, bueno, y entonces llega a la aplicación de esta duda metódica diciendo que si un genio maligno pudiera estar engañando la mente humana, entonces todo lo que experimentamos a través de nuestros sentidos podría ser falso. Y la existencia del mundo, las leyes físicas, las leyes naturales e incluso las matemáticas podrían ser fabricadas por esta inteligencia maliciosa. Y esta duda radical pone en evidencia lo inseguro de la percepción humana y refuerza la necesidad de buscar una base de conocimiento que no dependa de los sentidos. Y que es esa base, es el cogito ergo sum, donde en Descartes llega a la conclusión de pienso luego existo, que es el primer conocimiento absoluto seguro que tenemos. Ejemplo práctico. Imaginemos que estamos atrapados en un sueño o en una realidad manipulada por un genio maligno. En estos casos, incluso si todo lo que percibimos es falso, aún sería imposible dudar de que estamos pensando, ya que el acto de dudar, de reflexionar, de ser conscientes, requiere un sujeto pensante, siempre. Y este pensamiento demuestra que el pensamiento mismo es prueba de la existencia del sujeto que piensa. Y eso hace un giro impresionante para buscar el conocimiento verdadero como base para conocer el mundo exterior, como base certera para tener un fundamento, que no podemos dudar de esto. La primera verdad, por así decirlo, del hombre, la primera verdad y la verdad más trascendental que tiene el hombre sería esta. Y esto hace que sea, no sé si se dan cuenta, pero este es un giro radical en el pensamiento medieval, en el pensamiento escolástico, que ya nos muestra unos índices
de racionalismo y subjetivismo, y como el individuo es la certeza, es el centro del universo, por así decirlo. Y por ser el centro del universo ya se da ahí pues el problema de la identidad, y que el sujeto está por encima de y demás, de la naturaleza y demás. Entonces, a través de este proceso, Descartes elimina todo lo que puede ser dudoso y llega a la certeza fundamental, el pensamiento. El acto de dudar implica la existencia de un ser pensante. Y este es el primer paso sólido en la reconstrucción del conocimiento que le permite avanzar hacia otras certezas, como la existencia de Dios, la fiabilidad de las ideas claras y distintas y demás. Una vez que Descartes establece su certeza sobre su ser pensante, empieza a reconstruir el conocimiento. En particular se enfoca en las matemáticas como un ámbito del conocimiento que no puede ser cuestionado, ya que las verdades matemáticas son claras y distintas. Por ejemplo, la evidencia de un triángulo con 3 lados es algo que no depende de los sentidos, ni la percepción, ni de la percepción, sino que es una certeza lógica. Y Descartes se refiere a verdades matemáticas como el teorema de Pitágoras o las propiedades de las figuras geométricas. Y estas verdades no dependen de lo que percibimos con nuestros sentidos, sino de razonamientos claros y distintos. Estos razonamientos claros y distintos tienen que ser tomados muy, muy delicadamente, tienen que recordarse de verdades matemáticas claras y distintas, ideas, él denomina ideas claras y distintas, que son evidentes por sí mismos. Aunque el mundo físico puede ser engañoso, las matemáticas permanecen ciertas porque están basadas en lógica pura, en ideas simples, en estas ideas verdaderas y simples, claras y distintas. Bien, la aplicación de la duda metódica al llegar a la certeza de su existencia como ser pensante utiliza el fundamento racional para construir el conocimiento, confiando en la razón y también en las ideas claras y distintas. Confía solo en la razón y las ideas claras y distintas, y así las matemáticas se convierten en un campo seguro de conocimiento, ya que las ideas matemáticas no dependen de la percepción sensorial ni pueden ser manipuladas por un genio maligno. Finalmente, Descartes utiliza su duda metódica para demostrar la existencia de Dios como una garantía de la fiabilidad del conocimiento. Descartes argumenta que si existe un Dios verdadero, perfecto y benevolente, este no podría ser engañoso. De esta manera, las ideas claras y distintas tienen justificación, que estas surgen de nuestra mente porque son verdaderas y pueden confiarse gracias a Dios. Descartes argumenta que la idea de un Dios perfecto no podría haber sido inventada por un ser imperfecto, como el ser humano, porque le puede engañar el genio maligno. Entonces, la idea de perfección solo podría haberse originado en un ser verdaderamente perfecto, que es Dios. Y si Dios existe, entonces podemos confiar en que nuestras percepciones claras y distintas son verdaderas, las ideas claras y distintas, las ideas matemáticas, ya que un ser perfecto no nos engañaría. Y así hemos explicado la duda metódica, donde la existencia de un Dios perfecto garantiza que nuestras percepciones claras y distintas sean fiables, lo que permite a Descartes establecer la confianza en el conocimiento de la realidad externa como las leyes físicas y las leyes matemáticas. Bien, René Descartes también tuvo bastante crítica en este pensamiento, había muchos críticos. Por ejemplo, una de las principales contribuciones de Descartes fue el impulso del pensamiento crítico, y al fomentar la duda sobre todo lo que no es absolutamente cierto, Descartes dio origen a un enfoque autónomo para adquirir el conocimiento, y basado en la razón individual en lugar de una autoridad externa como la política, la iglesia y demás. Y esto evidentemente tuvo muchas críticas, ¿no? Lo trataron de hereje, bueno, demás. Y antes de Descartes, gran parte del conocimiento se basaba en la aceptación de las autoridades establecidas, como la iglesia, y que estas decían tener el conocimiento verdadero. Con Descartes se comienza a valorar el pensamiento independiente como herramienta fundamental para llegar a la verdad, y este enfoque crítico se expandió en los siglos siguientes, alimentando un auge en las ideas ilustradas y el desarrollo del pensamiento racional en científicos, filósofos, astrónomos y demás. Para
ver algo muy interesante es el empirismo y la filosofía de la mente, como han tratado a Descartes, donde, aunque Descartes es mejor conocido por ser un racionalista, su énfasis en la duda de los sentidos, la distinción entre mente y cuerpo, influyó también el empirismo. Filósofos como John Locke, Berkeley y David Hume, quienes defendieron que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial, reaccionaron a la postura cartesiana. Sin embargo, el debate entre el racionalismo y empirismo, que fue central en la filosofía moderna, tuvo sus raíces en las ideas planteadas por Descartes al proponer al poner en duda los sentidos y la realidad externa. Además, la famosa formulación cartesiana de pienso luego existo abrió una nueva reflexión sobre la mente humana y el pensamiento. Descartes estableció que la única certeza que podemos tener es la existencia de un pensador, lo que motivó una serie de debates sobre la naturaleza de la mente y la conciencia y la relación entre el cuerpo y la mente. Y estas cuestiones siguen siendo fundamentales en la filosofía de la mente y la psicología moderna, actual. Bien, y también acá se da el desarrollo de la epistemología moderna, ¿no? Cómo adquirimos el conocimiento, ya que de lo único que podemos tener certeza es de que del ser pensante, esta duda metódica ha tenido un impacto duradero en el desarrollo de la epistemología moderna, que es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio del conocimiento, cómo adquirimos el conocimiento, qué hace que un conocimiento sea verdadero, y por qué ese conocimiento, cuál es la diferencia entre un conocimiento científico, un conocimiento de creencias, un conocimiento cotidianos y demás, todo lo que se refiere a conocimiento. Entonces la epistemología tuvo un desarrollo fundamental gracias a Descartes, donde la metodología cartesiana impulsó el desarrollo de preguntas como ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo podemos conocer algo con certeza? ¿Qué criterios deben tener las creencias para ser consideradas verdaderas? Y Descartes, al comenzar desde la duda absoluta, inauguró un nuevo enfoque en la búsqueda de la certeza. Aunque él mismo encontró una certeza absoluta en su propio pensamiento, el cogito ergo sum, muchos filósofos posteriores como Immanuel Kant, Hegel, Hume tomaron esta noción de la duda y la trabajaron en sus propios sistemas filosóficos, abordando la relación entre la mente, la experiencia y la realidad. También hay que hablar de Descartes y cómo influyó en el proceso de secularización, ¿no?, del pensamiento filosófico. Aunque Descartes era un pensador profundamente religioso, acá vamos a hablar de lo secular, ¿no? Lo papal y lo secular. Lo papal es el conocimiento que te da la iglesia como el conocimiento verdadero, y lo secular es los reyes, los intelectuales que tienen este conocimiento más individualista. Ya con Descartes se promueve el racionalismo. Entonces, la estructura de su pensamiento se separa de la teología tradicional en una forma que permite el desarrollo de una filosofía autónoma, independiente, basada en la razón y no necesariamente en doctrinas religiosas. Y este cambio permitió que las preguntas filosóficas se enfocaran más en el individuo y en la razón humana como fuente principal de conocimiento, sin depender del marco religioso. Y este enfoque abrió el camino a la ilustración y al desarrollo de un pensamiento moderno que busca la explicación racional del mundo. Uno de los impactos más perdurables de la duda metódica es la idea de que es posible alcanzar un conocimiento seguro y fundamentado, donde la certeza de Descartes sobre su propia existencia como pensante mostró que, a pesar de las incertidumbres del mundo exterior, la mente humana tiene la capacidad de llegar a la verdad a través de la razón. Y esto influyó en el desarrollo de la filosofía de la certeza, que buscaría principios inquebrantables sobre los cuales identificar todo el conocimiento, y una preocupación que también marcaría el desarrollo del pensamiento moderno, desde el racionalismo hasta el positivismo más adelante. Bien, muchas gracias. Vamos a dar un cierto resumen. Promueve entonces Descartes la autonomía de la razón, impulsa el conocimiento científico basado en la duda y la verificación, desarrolla la identidad moderna centrada en la búsqueda de certezas, aporta una base para el empirismo y la filosofía de la mente y contribuye a la secularización del pensamiento filosófico. Estas cinco aportes de Descartes a la filosofía son fundamentales para el posterior desarrollo de la filosofía de la ciencia y también de la ontología, ¿no?
porque ya con Kant vamos a ver que Kant pasa de lo lógico a lo ontológico y menciona que eso es lo que ha querido hacer Descartes, pero vamos a hablar de eso más adelante. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el episodio número 3 el día de mañana, que vamos a hablar del cogito. Pienso luego existo, de manera más detallada. Muchas gracias y tenga un buen día.